Espíritu Santo y le has pedido estos días ser lleno del Espíritu Santo. Esa fue tu oración, ese fue tu clamor. Quiero ser lleno de tu Espíritu. Ven aquí, quien pidió eso en estos días, rápido, córrele. Levante sus manos conforme vaya llegando. Porteros atrás de ellos. Toquen solamente. Se llena, se llena, se llena, se llena, se llena, más. Se llena, ahora, se llena. Se llena, más. Se llena, se llena, más. Llena, ahora, llena, 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 ahora, llena, 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 llena. Agárrala, llena, 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 más, ahora. Llena, todo, más, llena. Llena, llena, más, todo. Llena el Espíritu de Dios. Llena el Espíritu de Dios, ahora. Lleno, lleno. Llena, más, llénala. Santo. Aquí, segunda llenura. Más, llena. Llena, más. Lleno, lleno. Llena ahora, más, llena. Agárrala. Llena, más. Llena. Lleno, más, lleno. Atrás de él. Lleno, más, llenos. Llenos. Levanten sus manos, reciban la llenura, reciban la presencia, reciban la llenura, reciban la presencia abajo en las naciones. Recibe la llenura, recibe la llenura, recibe la llenura, recibe la llenura, recibe la más. Reciban la llenura del Espíritu sobre sus vidas. Recíbela. Llena, otra vez. Más, lleno, ahora más. Otra vez lleno. Ahora más, ahora. Libre, ahora, libre. Llena, más ahora. Llena. Más. Lleno. Llenos ahora. Que tú eres santo. Llena más. Llena de Dios. Ahora más. Llena, más. Llena. Llenos. Atrás, arriba, en el audio, sé lleno. Arriba en el audio, sé lleno ahora. Lleno, más, llénalo, agárralo. Llénalo. Vayan ahora por mi hermano Javier, está ahí tirado. Vayan, suba un portero ahí, el poder de Dios está sobre él. Santo, ora por él.
ahí, ahí, tócalo. Toca a mi hermano Efraín, Espíritu de Dios. Levanta tus manos, Efraín. Ahí, tócalo. Tócalo, Espíritu Santo. Más, llénalo. Llénalo, Espíritu de Dios. Ahora, ahora, llénalo. Lleno, lleno, lleno. Más, 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 más. Espíritu de Dios, toca a Iván ahora. Tócalo, tócalo, tócalo. Ahora, tócalo. Tócalo, Espíritu de Dios, tócalo. Llénanos a todos. Santo, 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 santo. Su Espíritu está aquí sobre todos ahora. Ver lo que es la gracia, la fe y el Espíritu. Repita conmigo: la gracia, la fe y el Espíritu. Diga: la gracia, la fe y el Espíritu. Pablo, en la epístola a los Gálatas, destaca la vida cristiana y se centra en ese capítulo. En el libro, las cartas a los Gálatas, se centra en la gracia, que es mediante la fe por su Espíritu, sin las obras de la ley. Y vamos allá a leer algunos versículos. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Viene más fuerte el poder del Espíritu Santo en unos minutos. ¿Alguien quiere un toque de su Espíritu ahora? Dios ha tenido misericordia de nosotros. Su Espíritu está aquí. Santo es Dios. No sé cuántos minutos le enseñe, pero los que sean, yo sé que son suficientes. A donde me diga el Espíritu Santo, ahí me detengo y vamos a empezar a orar otra vez. Dile al de al lado: viene una segunda sumergida y viene sobre de ti. Dígame: la gracia, la fe y el Espíritu. Gálatas 1:6 dice así: estoy maravillado, le está hablando Pablo a los de Galacia, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Pablo estaba preocupado porque los de Galacia se alejaran de ese favor inmerecido, de ese regalo inmerecido. Dice: estoy preocupado que se alejen de esa gracia que vino por Cristo, que nos llamó a esa gracia, que nos llamó a caminar con Él, siguiendo ideas, evangelios diferentes, doctrinas diferentes. Estaba preocupado Pablo porque los de Gálatas dejaran la gracia. Y yo te voy a enseñar la gracia a la manera de Dios. Amén. Dile al de lado: la gracia no es libertinaje. La gracia es un regalo que no lo gané, que no me costó, que fue por medio de Jesucristo. Amén. Y ese nos da autoridad para despedazar las obras del diablo. Amén. 2:21 de Gálatas. Vamos a ver mucho el libro de Gálatas. Y Pablo estaba preocupado porque la iglesia de Gálatas había caído en dos cosas. Había caído en la carne y había dejado la gracia, la fe y el Espíritu. Vuelvo a repetirlo: Pablo estaba preocupado por la iglesia de Galacia porque había entrado en la carne, había dejado la gracia, la fe y al Espíritu de Dios. Y para ser un poderoso guerrero, repita conmigo: para ser un poderoso guerrero tengo que conocer la gracia, no el libertinaje, la fe, no el libertinaje, y al Espíritu de Dios. Y Él los hizo volver a la gracia, a la fe y al Espíritu. Sigo. 2:21 de Gálatas. Dice así. Estaba hablando aquí de lo que estaba sucediendo y dice: no desechó, te voy a leer desde el 20,
Dice que con Cristo estaba juntamente crucificado. Ya no vive él, mas Cristo vive en él. Y lo que vive él ahora en la carne, lo vive en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 21. No desechó la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué está diciendo? Que la salvación no vino por la ley, sino por la gracia ¿de quién? De Cristo. Y los Gálatas estaban tomando lo contrario, estaban creyendo que eran lo que eran y que habían recibido por lo que habían recibido por la ley y no por la gracia. La ley es un maestro, es un ayo, dice la Biblia, que nos conduce ¿a quién? A Cristo. Pero la ley no tiene que ver nada con la gracia. La gracia vino por medio de Dios y la salvación que es en Cristo Jesús, no por las obras de la ley. Sigo, vamos bien ahí. Gálatas 3:6. Le estoy introduciendo todo esto para que entienda la gracia, la fe y el Espíritu. Estamos viendo en dónde perdieron la batalla los Gálatas. Perdieron porque dejaron la fe, dejaron la gracia y dejaron ¿a quién? Al Espíritu. Repita conmigo, un guerrero de Dios no puede dejar la gracia, la fe, ni al Espíritu. Los Gálatas se habían dejado eso y eran blanco de la carne, y como fueron blanco de la carne, abrieron puertas al enemigo y vino un destrozo hacia ellos. 3:6. Ahí está hablando de Abraham y dice ahí 3:6 de Gálatas: así Abraham creyó a Dios y le fue contado como. Tú le crees a Dios, usas esa fe y te lleva a una ¿qué? Justificación. Ellos habían creído que habían sido justificados por la ley. No, somos justificados por la fe, creyendo en la salvación, y de ahí viene la gracia, que fuimos dirigidos ¿por quién? Por su Espíritu. No lo revolví, porque esto son cosas interesantes. Los Gálatas estaban creyendo que lo que eran y estaban haciendo eran por las obras de la ley, y no. Aquí Pablo le dice: sabed por tanto, dice ahí, así que Abraham creyó, diga la fe, y eso le fue contado. ¿Por qué? Su fe los llevó a arrebatar la gracia y a ser dirigidos por el Espíritu. Gracias por su entusiasmo. 4:31 de Gálatas. Alabe a Dios, porque estas son cosas serias en la guerra espiritual. Diga la gracia, la fe y el Espíritu. 4:31 dice así: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de ¿quién? Entonces, cuando tú dejas la gracia, la fe y al Espíritu, te vuelves hijo de la esclava, que estás atado a otra doctrina, a otras leyes, no a la salvación, ni al poder de Dios, ni a su Espíritu, que vienen por la fe. Entonces los Gálatas se volvieron a ser hijos de la esclava y no de ¿quién? De la libre. Todo lo que el apóstol había ganado en la liberación, todo lo que el apóstol les había enseñado acerca de la gracia, de la fe y del Espíritu, lo estaban perdiendo por querer tomar la ley mal, queriéndole dar todos esos atributos a la ley. No, la ley solamente es un maestro, es un guía que nos lleva a Jesús. Pero cuando llegamos a Jesús, la ley lo que hace es esto. La ley lo que hace es esto. Yo soy la ley. Y ahí está alguien. Párate aquí, Jorge. Aquí. Párate acá, Ramón. Ven aquí. Aquí párate enfrente de mí. Ven. Para que me entiendan. La ley, yo soy la ley. Este es un hijo de Dios. Él es Cristo. La ley es mi maestro que me enseña quién es qué.
Cristo. Pero de Cristo viene la gracia, se desarrolla la fe y viene ¿qué? El Espíritu. Los Gálatas habían creído que por la ley, yo que soy la ley, había venido eso. No, la gracia, la fe y el Espíritu vinieron ¿por quién? Por Cristo. Solamente la ley es un instrumento que lo lleva a Cristo. Es un instrumento que lo lleva, que le dice: no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo, honrarás al Señor tu Dios. Entonces yo lo encamino y él se encuentra con Cristo, y Cristo le da su perdón, su gracia, le da su favor, su misericordia, le hace que la fe se le active y le da su espíritu para que él pueda seguir adelante. ¿Alguien me entendió? Entonces apláudale a Dios. Alguien alabe a Dios. Por eso la gente se vuelve dura, religiosa, porque se le olvidó la gracia. La gracia me hace que yo tenga misericordia y que le diga: Cristo te perdona. Y decirle: por medio de tu fe hay salvación, y por medio de la fe recibes al Espíritu Santo. No es por las obras de la ley. Ay, ay, ay. ¿Sigo o paro? No, aquí traigo para darle duro, chicharrón a quien se quiera parar enfrente con otra falsa doctrina. Sigo. Santo, ya ni sé ni en qué unción me estoy moviendo aquí, pero yo sé que está hablando Dios. La gracia solo se vive únicamente por el Espíritu Santo, no por las obras de la ley. La ley no es mala si uno la usa legítimamente, pero de ahí no se desprende la gracia. Le estoy dando una zapatiza a medio mundo. Usted no sabe cómo enseñan mal esto. Lo voy a repetir. La gracia solo se vive únicamente ¿por quién? Por el Espíritu Santo, no por las obras de la ley. La ley la usamos bien y Dios nos bendice, pero la gracia, el favor inmerecido, vino por Cristo a través de su Espíritu Santo por medio de la fe. No es por obras para que nadie se gloríe. Voy a seguir, dile a lo que siga, por favor. El cual asimismo se recibió por la fe y no por obras. Porque si lo recibimos por las obras, lo recibimos en la carne y no en el Espíritu. Así que la fe viene por, y el oír por la palabra de ¿qué? No dice por las obras de la carne, por las obras de la ley. La ley es un instrumento que nos hace ver que somos pecadores. Si la ley no dijera no matarás, yo no lo supiera. La ley es un espejo que me lleva a ver mis fallas, mis pecados y mis errores. Pero cuando yo me enfrento en la ley, así que guapo el de ahí, así, cuando yo me enfrento a esa revelación de la ley, entonces digo, ¿qué podrá salvarme? Entonces Jesucristo es quien me salva por medio de su gracia, que se desarrolló y se desató por medio de su sacrificio. Y entonces es cuando yo digo: Señor, estoy mal, no robaré, no mataré. Por medio de la fe, perdóname. Y después de que me perdonó, vino su Espíritu a morar en mí. No, voy a correr porque como que aquí estos alumnos están aquí con la baba caída. Dime: la gracia, la fe y el Espíritu. La ley es un espejo que me hace ver todas mis fallas y mis pecados. Eso es lo que hace la ley. Pero quien perdona los pecados no es la ley, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso no lo aguanta un judío. Porque un judío decía:
pecaste, te apedreamos. Y Jesús dice, pecaste, te arrepentiste, te perdonamos. Y vete y no es más. Voy a seguir, usted no es de Galacia, ya lo vi. Pero tiene que saber el poder que tiene Cristo Jesús en su gracia, en su fe y en su espíritu. Porque con eso va a sacar a gente de la culpabilidad y de la destrucción. Gálatas 3:1 al 5. Alguien alabe a Dios. Le pedí sabiduría al Señor para que le pudiera enseñar esto y me la está dando. Yo alabo, yo oro mucho hasta que no me caiga la revelación. Y está cayendo, dígale, y está cayendo más. Diga, la gracia, la fe y el espíritu. ¿Qué vamos a hacer en la guerra? Vamos a llevar a la gente a través de la ley a decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y él le va a hacer así, ay. Pero le vas a decir, la gracia en Cristo Jesús te perdona. Y la fe en el Hijo de Dios te da su espíritu. Y entonces vamos a poder hacer libres a la gente. Yo siento el poder de Dios aquí. Yo voy a llevar al pecador a través de la ley, decirle, eres templo del Espíritu Santo, y al que destruye este templo, Dios lo destruirá. Pero si te arrepientes, el regalo de la salvación está aquí. Y la fe en el Hijo de Dios te lleva a través de su Espíritu a una nueva relación. Los de Galacia habían recibido libertad, pero se regresaron. Iban bien caminando y dejaron la gracia, el perdón, dejaron la fe, dejaron al Espíritu y se volvieron religiosos. Y el diablo los destruyó. Lo que habían empezado en el Espíritu, lo acabaron en la carne. Ya está entendiendo. Dile al de al lado, ya me prendió el foco el Espíritu Santo. Muchos empezaron en el Espíritu y ahora son una bola de religiosos enjuiciando al pecador. Sigo, le vine a dar una zapatiza al religioso. Si eres religioso, pues ya ni modo. Pero cuando caminas en la gracia, siempre tienes un mensaje de esperanza, de amor y de fe. Pero si eres religioso, tienes un mensaje de condenación, de destrucción y nunca de esperanza. Sigo. 3 de Gálatas, por favor. Yo traigo aquí 3. ¿Ya lo tienen? ¿Cuántos tienen la gracia y la fe y el Espíritu de Dios? Les dijo así, oh Gálatas insensatos. Qué duro cuando a alguien le dicen insensatos. ¿Quién los embrujó por dejar la gracia y la fe y al Espíritu Santo? ¿Qué les vino? Brujería. ¿Quién los embrujó? Para no obedecer a la verdad. A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente de entre vosotros. ¿Cómo se les presentó? Crucificado. Y por estar embrujados dejaron la fe, la gracia y al Espíritu. Quien está embrujado no tiene al Espíritu, porque tiene un espíritu de brujería y no tiene fe y no tiene compasión. Sigo, yo sé que usted está aquí aprendiendo, calladito pero aprendiendo. 2, esto solo quiero saber de vosotros, Pablo, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué apaga el mover del Espíritu Santo? Dile al de al lado, la duda, la incredulidad, la carne. ¿Qué activa el Espíritu Santo? La fe. El oír, ¿por qué? Por fe. ¿Cuántos van a recibir al Espíritu Santo? 3. Y otra palabra dura, tan necios sois. Como ya cayeron en religiosidad y en brujería, en todo, se volvieron como necios.
habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar ¿en dónde? Porque dejaron la gracia, la fe y el Espíritu. Tantas cosas habéis padecido en vano. Los Gálatas habían pasado pruebas difíciles y la gracia los sostuvo. Cuando pasas pruebas y cosas difíciles, la gracia y la fe y el Espíritu te sostienen. Pero cuando te sales, ya no importa lo que hayas pasado. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Y aquel pues que os suministra el Espíritu, que es Dios, Él nos suministra su Espíritu y hace maravillas entre nosotros. Pregunta, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué es lo que activa las cosas del Espíritu? Diga, la gracia, la fe. Sigo. 5.1 de Gálatas. Aleluya. Gloria a Dios. Dile al de al lado, no estás embrujado si no te liberamos en el nombre de Jesús. Hay lugares donde se les olvidó la gracia, la fe y el Espíritu y no ministran eso. Y entonces la atmósfera está dura. ¿Cómo está esa atmósfera? Dura. 5.1 de Gálatas. ¿Ya lo tiene? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo. ¿Cómo? ¿Cómo debes de estar? Firmes. ¿En qué? En la libertad. ¿Cuándo vino la libertad? Cuando vino Jesús a tu vida. Y no estéis otra vez sujetos ¿a qué? Al yugo de esclavitud. Hay gente que empezó bien en el camino de Dios, pero ahora es esclavo. Y peor que cuando no conocía. Porque ahora lo gobierna una religión, lo gobiernan preceptos humanos, costumbres, ideas humanas, y no la gracia y el favor de Dios, ni la fe, ni el Espíritu. 6.18 de Gálatas. Santo es Dios. Alguien alabe a Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Aquí hay libertad para alabarle, adorarle. Aquí está el Espíritu de Dios, la fe, la gracia. Hay esperanza para ti. Dile al de lado, hay esperanza para ti. Activa tu fe, dile, activa tu fe. Y llénate de su Espíritu. Dice, hermanos, la gracia, el favor inmerecido de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro Espíritu. ¿A dónde se guarda la gracia? Diga, en mi espíritu. ¿A dónde se abraza la gracia? ¿En dónde se abraza la salvación y la fe y el Espíritu? En mi espíritu. ¿Cuántos tienen abrazada la gracia en su vida? Hay gente que ya soltó la gracia. Pablo los está bendiciendo, hermanos. El regalo inmerecido, la salvación de Cristo sea con ustedes. Y que siempre esté en su espíritu la salvación, la vida eterna. Y los sella diciéndoles, amén, amén. Los Gálatas tenían una íntima relación entre la gracia, la fe y el Espíritu Santo. Nada más que la perdieron. Cuando tú tienes la gracia, la fe y el Espíritu, empieza una regeneración en tu vida, en la santificación. La gente no puede santificarse. ¿Sabes por qué? O pierde la santificación. Porque perdió la gracia, perdió la salvación, la vida eterna, perdió la fe en el Hijo de Dios, perdió al Espíritu. Y como no tiene eso, no tienes nada que te lleve y te motive o te inspire a buscar la santidad, sino que viene en la carne y te toma. Pablo por primera vez, o muchas veces les habla del Espíritu, que siempre va asociado con la gracia y la fe. Donde se habla del Espíritu Santo, ahí debe de haber gracia y fe. ¿Cómo recibiste el Espíritu? Diga, por la fe.
¿Cómo va a recibir otra llenura? ¿Cómo va a recibir perdón y renovación? El Espíritu, la fe y la gracia van juntas. El apóstol tiene en mente tanto la regeneración como la santificación. El Espíritu Santo obra también entre nosotros por esa misma fe y no por ninguna religión o religiosidad meritoria. Tú crees y va a venir el Espíritu Santo sobre de ti. Lo repito, si les hubiera dicho $1000 ahí de volada, te repito, ¿quieres al Espíritu Santo? Lo vas a recibir con el oír por... Entonces los Gálatas decían que eran por méritos. Y ahí perdieron la guerra. Y ahí el diablo se aprovechó, los embrujó, los hizo religiosos y los hizo que se retrasaran. Donde no hay gracia, fe y espíritu, hay retroceso. Dile al de lado, hay retroceso. Comenzamos nuestra vida cristiana por la fe en el Espíritu, que nos regenera y nos hace buscar la santidad. Ahora, ¿qué es la gracia? Ya voy a empezar un poquito. Ya mero voy a empezar a orar por usted otra vez, amén. ¿Qué es la gracia, pastor? ¿Qué es la gracia? Es un regalo inmerecido. Por eso no tiene nada que ver con la ley, porque la ley era antes por las obras. Y el que fallaba algún mandamiento se hacía transgresor de toda la ley. Y la gracia es un regalo, ¿qué? Inmerecido. La ley no trajo la salvación, Jesucristo trajo la salvación. Y Él trajo la gracia. ¿Cuál es ese regalo inmerecido? Porque muchos dicen, es un regalo inmerecido, pero ¿cuál? Apunte. Su perdón, su restauración, su santificación y la salvación eterna. Lo repito para que diga amén. Porque muchos dicen, tengo la gracia, vivo en la gracia. ¿Y cuál es la gracia? Y no saben. Y muchos creen que la gracia es libertinaje ahora. Dile, error. Por eso el diablo los zapatea en la guerra espiritual, porque viven en un libertinaje, no en un perdón. ¿Qué es el regalo inmerecido? Es el perdón. Si yo me arrepiento, ¿qué pasa? Me perdona. No solamente me perdona, me restaura, me restituye. Esa es la gracia. Me restituye, me vuelve a la posición que tenía antes. Lo repito, la gracia me lleva al perdón y a la restitución. Me lleva a tomar la posición que había perdido. Y de ahí, ya estando en la posición, me santifica. Y ya santificado y todo, en mí está fluyendo la salvación eterna. Diga, vida eterna y vida en abundancia. La libertad por medio de la fe en el creyente nos hace libre de toda ley del pecado y de la muerte. La ley no pudo hacernos libres de la ley del pecado y de la muerte. La gracia por medio de Jesucristo. La gracia sin Jesucristo es libertinaje. Me voy a dar otra vuelta aquí. Te predican la gracia sin Jesús es libertinaje. Pero la gracia con Cristo te lleva al perdón, restauración, santificación, justificación y vida eterna. Y te hace libre de la ley del pecado y de la... Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque los que están en Cristo Jesús están en la gracia, en la fe y en el Espíritu.
Ay, Señor, traen una cara de como que parecen de sexto. Dile al de al lado, la gracia sin Jesús te puede llevar al libertinaje. La ley sin Jesús, sin su gracia, sin su fe y sin su espíritu te llevan a la religiosidad. Ay. No tengo pelo, sí tengo. La gracia ha vencido la ley del pecado de la muerte por medio de la salvación, y ahora por medio de la santificación ya no somos esclavos de la carne. Yo voy a salir corriendo de aquí. Mire al de al lado, ¿me están explicando? La gracia con Cristo y su fe en su espíritu no permite que seas gobernado por la carne. Pero la ley, sin su espíritu, sin su gracia y sin su fe, te llevan a ser esclavos otra vez del pecado y de la muerte. ¿Qué dice Gálatas 5:1, muchachos? Vamos allá. ¿Cuántos quieren la gracia por medio de Jesús y la fe y su espíritu? Por eso dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. La gracia te trae libertad, la fe te trae libertad, la fe te hace libre. Rompo tus cadenas, rompo tus enfermedades, rompo tus dolencias, rompo toda atadura, rompo todo dolor, rompo las obras del diablo, y Dios te perdona si te arrepientes. Tú que me estás viendo en cualquier parte del mundo, si te arrepientes, hay todavía favor y gracia. Si le entregas tu vida a Jesús, te alcanza la gracia. Si lo reconoces por la fe y le dices, Espíritu Santo, creo en ti, ven por mí, lléname a mí, entonces va a venir. Te liberto de toda falsa doctrina, de toda acusación. No tienes que latiguearte para que te perdone. Tú tienes que pedirle perdón con tu boca y confesar que Jesucristo es el Señor. Esa es la gracia. La gracia es aceptar a Cristo Jesús como Salvador y decirle, restitúyeme, santifícame, perdóname, límpiame, y quiero caminar contigo, y quiero hacer tu obra, y quiero hablar la verdad, pero libre, no esclavo de la religión, no esclavo de la mente, no esclavo en mi cuerpo. Soy libre por Cristo Jesús, que envió su gracia por medio de su Espíritu y la salvación en Él. Ay, tengo gente libre aquí, tengo gente libre aquí, que tiene la gracia, que tiene el favor, que tiene la vida eterna, la salvación, la fe en el Hijo de Dios. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Yo creo en la sangre de Cristo, yo creo en el sacrificio de Cristo, yo creo en el perdón de Cristo, yo creo en la restauración de Cristo, yo creo en la restitución, yo creo en la sanidad por la fe del Hijo de Dios, por medio de su Espíritu Santo. Diablo, suelta la religión, diablo, suelta a los religiosos, diablo, suelta a los oprimidos y opacados. Ahora la gracia te dice, arrepiéntete, vuélvete a mí, que yo me volveré a ti. Ay, ay, ay. Repita conmigo, reprendo el libertinaje, reprendo la religiosidad. Hay dos puntos muy extremos. O te vas a la religiosidad o te vas al libertinaje. Con Cristo estás bien parado. Dice, yo creo en la gracia, en el regalo inmerecido, en la salvación. No me lo merecía, pero Él me restituyó, y yo cuido esa santidad por medio de la fe en el Hijo de Dios, por medio del Espíritu Santo. Ahora doy el fruto de su Espíritu, y no me voy a la religión, y no me voy al libertinaje. Estoy parado con Cristo Jesús, y me sentó en los lugares con Él para recibir esa gracia, esa bendición, esas bendiciones que sobrepasan todo entendimiento. Ay, alabe a Dios, adórelo.
acabar con esto. 5:1 de Gálatas. Estad pues firmes. ¿Cómo vas a estar? Dile, no te vayas a la religiosidad. No te vayas al libertinaje. No, dile, debes de estar firmes en la libertad. Con Cristo. Estad pues firmes en la libertad con Cristo. Con que Cristo nos hizo libres. La ley no te hizo libre, solamente te dijo quién era Cristo, el Mesías. 400 profecías cumplidas en Él. Solamente te dijo que Él era el Salvador, el Redentor. Pero el que te trajo la libertad fue Cristo. Cristo no te trajo un libertinaje, te trajo el perdón de pecados. Te trajo la restitución. Así que lo que comió el saltón, la oruga, el revoltón, ahora se te regresa doble. Y lo que el diablo te robó por medio de la gracia se te regresa. Lo que el diablo te robó por medio de la fe en el Hijo de Dios se regresa. Por eso ahora, soy libre porque conoces la verdad y la verdad te hace libre. La verdad es Jesucristo, la verdad es su palabra. No es libertinaje, es su revelación, es su palabra, es su palabra, es su palabra, es las promesas. Las promesas te hacen libre en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Dile al de al lado, somos libres por medio del sacrificio de Cristo. Cristo te hizo libre por medio de la gracia, no para que fueras libertino, sino para pagar el pecado en tu vida y la religiosidad. Dile al de al lado, soy libre por la gracia, soy libre por la salvación. Diga, soy libre por la fe. Soy libre, diga, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. Disfrute su felicidad, disfrute su gozo, disfrútelo. La gracia le trajo la libertad, le trajo el regalo inmerecido por medio de Cristo. La fe le trae todo lo que usted cree. La fe le trae el milagro que usted necesita. La fe en Jesucristo le trae la sanidad. La fe que tiene en Cristo Jesús le trae la casa, le trae el auto, le trae a la familia, le trae al hijo, rompe todo por la fe y por el poder del Espíritu Santo. Diga, rompo con el libertinaje, rompo con la religiosidad. Quiero la gracia, quiero la fe, quiero su Espíritu, quiero su Espíritu, quiero su Espíritu, quiero su Espíritu. Sacatarramazo que te remó. Quiero su Espíritu, quiero su Espíritu, quiero su Espíritu. Quiero, Cristo me hizo libre. Cristo me hizo libre para no estar sujeto a la esclavitud. Levante sus manos, diga, quiero su Espíritu. Quiero su Espíritu, Señor. Quiero tu gracia, quiero tu fe. Quiero, dile, Señor, quiero tu Espíritu. Quiero tu Espíritu. Ahí abajo reciban su Espíritu por medio de la fe y de la gracia en Jesucristo. En el nombre de Jesús. Repita conmigo, en el nombre de Jesús. Rompemos la religiosidad y atamos el libertinaje en nuestra vida. Atamos el pecado y la carne que trae el libertinaje y que trae la religiosidad. Santo, ahí recíbalo allá. Las naciones reciban su Espíritu, activen su fe, activen ahí la gracia. Nos accesa esa fe. Por medio de la fe fuimos justificados como Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Por el oír con fe recibimos tu Espíritu. Dile al Señor, yo creo. Mueva sus manos. Diga, Señor, tu Espíritu está aquí. Es por la fe. Por eso las muevo, porque creo que por la fe en el Hijo de Dios, ahí mande hermoso, que
gracia y el Espíritu, Padre Dios, están juntos, ahí trabajan juntos, Señor. En el nombre de Jesús lo hemos recibido por gracia. No nos lo merecíamos, pero creímos, Señor. Creímos, no estamos sujetos a un yugo de esclavitud más. No estoy sujeto a la carne, no estoy sujeto al pecado, no estoy sujeto a la muerte. Me hiciste libre de la religión y del libertinaje. Ahora te puedo adorar, puedo levantar mis manos y adorarte. Puedo levantar mis manos y adorarte. Puedo levantar mis manos y adorarte. Puedo levantar. Recibe. Adóralo, te digo. El Espíritu de Dios está aquí. Recíbelo ahora, recíbelo. No se preocupe por la gente. Usted llénese en la plataforma. Ministren, empiecen a cantar y adorar. Empieza. Reciban el Espíritu ahora. Recibe el Espíritu. Recibe la llenura ahora. Recibe el Espíritu. Recibe el Espíritu. Más. Recíbelo. Aquí agárrala. Recíbelo ahora. Recíbelo ahora. Recíbelo más. Recíbelo. Recibe el Espíritu ahora. Recibe el Espíritu. Ahora. Recibe el Espíritu ahora y la libertad. Recibe más. Recibe el Espíritu. Recibe el Espíritu ahora. Recibe la llenura completa ahora. Recíbela más. Alábelo. Recíbelo ahora. Llénalo. Más, recibe a Dios tu vida. Recibe a Dios tu vida. Más ahora. Más. Recíbelo. Recibe el Espíritu. Ahora. Llénalo más. Recíbelo. Llena. Vamos. Llenen. Más. Lleno. Lleno, más. Te dije que era por fe. Más. Te dije que era por fe. Cree. Llena. Este lugar. Más. Llena. Derramando tu amor. En las cámaras también, ahí abajo, vuelvan a levantar las manos, reciban la llenura y adoren a Dios por su gracia. No nos lo merecíamos, pero creímos en la fe, en el sacrificio de Cristo, creímos en la llenura de su Espíritu Santo, y así es como despedazamos toda religiosidad. La llamada ramazo, que hermoso. Cuando estás lleno del Espíritu Santo y lleno de la fe, despedazas toda religiosidad, despedazas todo libertinaje, a través de la fe, a través del Espíritu Santo, a través de la gracia. Ora y recíbalo en la plataforma, recíbalo ahora, reciban la llenura, reciban el poder, reciban la gracia, la fe, el oír con la fe, lo recibes ahora, recíbelo. Levante sus manos
Y repita conmigo: en el nombre de Jesús, abrazamos tu perdón, abrazamos tu restauración, abrazamos tu justificación, abrazamos, Señor, tu santidad, abrazamos la salvación y la vida eterna que vinieron por medio de Cristo a través de su gracia. Padre Dios, por medio de creer en Él, repita conmigo: creo en Jesús y en su obra redentora. Renuncio a las falsas religiones, renuncio a las falsas doctrinas, renuncio a la religiosidad y al libertinaje y a los pecados de la carne. Ahora, ahora, ahora soy libre, 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 con que Cristo me hizo libre, 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 libre. Llena Por su fe y por su espíritu, porque usted es libre, libre para adorarlo, libre para levantar sus manos, libre para danzar, libre para gritar, libre para orar, libre para acercarse a su presencia. Él rompió el velo, Él rompió, Él hizo un camino nuevo y vivo. No es por la religión, no es por un santo, no es por nadie que entramos al lugar secreto, no es por nadie que entramos al lugar santo, es por la sangre de Jesús, es por la fe creyéndole en Él, es por su sacrificio, es porque Él nos amó y nosotros hemos creído en Él, porque hemos pedido perdón de todos nuestros pecados. Por eso te agradecemos, Señor. Nos has perdonado todos nuestros pecados, nos has restaurado, restituido, nos has justificado, nos has amado y nos has dado la vida eterna. Somos libres para adorarte, libres para servirte, libres para agradecerte, libres para decirle al mundo: no estoy en un sistema mundano, no estoy atado a una religión. Mi Señor se llama Jesús. Mi Padre es el Padre eterno, el Príncipe de paz, al que me amó, al que me bendijo, al que yo amo, al que nos guardó y nos cuidó. A Él adoramos, a Él alabamos, a Él le danzamos, a Él le gritamos. Él es nuestro sanador. llena este. Repita conmigo esta oración. Le voy a demostrar el poder que tiene la gracia en Cristo Jesús. La gracia, agarrado de Cristo, tiene mucho poder para libertar en cualquier oración. Quiero que repitas esta oración. Cuando repites esta oración, ves el poder que tiene la gracia por medio de Jesucristo. La gracia no tiene poder si no está agarrada de Cristo. La fe no tiene poder si no está agarrada de Cristo. No tienen poder si no vienen inspirados por Cristo y su Espíritu. Repita conmigo: en el nombre de Jesús, en esta noche, si hubiere algún pecado en mi vida, o alguna maldición, o alguna enfermedad, en el nombre de Jesús renuncio a ellas y pido perdón por los pecados que estaban en mi vida. Me arrepiento, lo suelto ahora en el nombre de Cristo Jesús. Ahora soy libre de los pecados, de la muerte y de la enfermedad, en el nombre de Jesús.